Buenas noches, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. Vamos a hablar de la producción agrícola en nuestro país a diferentes niveles. Hoy nos acompañan analistas de datos, realidades de lo que vivimos en el país, hoy con un commodity que mueve toda la industria de un país, los combustibles. Están subiendo de precios a niveles que nunca los imaginamos al inicio de año, y esto desde luego nos genera un enorme problema en la producción del campo. El ingeniero Johnny Handal Jawid, expresidente de Banadesa, productor en el departamento de Lloro, el ingeniero Guillermo Cerrito y el presidente de la FENAT, don Héctor Ferreira, también a través de la conexión Zoom. Bueno, estamos con una enorme dificultad, ingeniero Handal Jawid. Tema de los combustibles nos cambió todo. ¿Cómo va a generarles dificultades a ustedes en la producción este cambio? No estábamos preparados, pero ¿qué nos espera en cuanto a la producción del país con ello? Buenas noches. La verdad que es muy preocupante esta circunstancia, porque el alza del combustible no solo alza los costos, vienen los costos de energía que se van para arriba. La agroindustria utiliza energía, la canasta básica se va a ir para arriba. Ahora estamos en zafra de caña, por ejemplo. El transporte, el alza, todo se va a disparar. Lo que no se dispara son los precios del producto agrícola. Y eso es preocupante. Y tiene que haber una estrategia definida desde el gobierno para poder afrontar eso. Porque indudablemente la canasta básica se va a elevar. Los productos terminados, lo mismo. Y no nos vamos a volver competitivos para poder exportar y poder generar el empleo que tanto necesitan los hondureños. Y a nivel del Poder Ejecutivo, ¿quién debe asumir esta responsabilidad, ingeniero? Mira, yo creo que hay que integrar todas las instituciones que tienen que ver con la producción agrícola, desde quien genera la tenencia de tierra, Elina, desde quien comercializa, quien exporta, cadenas de supermercados. Las instituciones del Estado deben de estar mancomunadas y no funcionar como hasta ahora, como pequeñas islas ejecutando su presupuesto cuando debemos de meter y elaborar un inventario de todas las instituciones del Estado que tienen que ver con el sector productivo, un inventario de qué es lo que tenemos y constituir mesas de trabajo para que podamos en los diversos temas ir entrelazando ese encadenamiento que tiene que haber de los recursos. ¿Y por qué hablo yo de que debe haber una comisión integrada por la mayoría de las instituciones del Estado, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, porque a través de ellos es que recibimos donaciones, hay programas de ayuda, financiamientos y todo. Debe haber una comisión al más alto nivel, presidida y coordinada por el señor presidente de la República, porque así metemos en un solo saco todos los recursos, todas las iniciativas, todos los activos que tenemos en el sector productivo y poder crear a través de esas mesas un plan macro que nos permita en estos momentos ver cómo le hacemos un paliativo a la subida que no la vamos a poder detener de los combustibles. Bueno, el gobierno ha dispuesto de subsidios
y nos ha generado esto una esperanza de que no se van a revisar los precios, ingeniero Ferreira, y lo que hemos encontrado es que ya en el mercado muchos commodities comienzan ya con una tendencia alcista. Usted está ligado a un sector que ha venido experimentando constantes revisiones, el tema de la industria láctea, pero en términos generales, ¿cómo enfrentar esta que ya es una crisis y que no es propia de Honduras? Porque al final nos está golpeando a todas las economías, no solamente de los países que no producen petróleo, porque esto es lo que nos trasladan, aquí no producen petróleo y es donde nos va a afectar más. No, esto está generando dificultades en la misma economía estadounidense. El gran mercado de la reserva del oro negro del mundo. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Chendo, a don Johnny y a Guillermo, que me acompañan en el programa. De verdad me siento sumamente honrado de compartir con estos personajes del sector agro del país. Como le dije antes del programa, una eminencia que conocen al dedillo de que cuál es la problemática y cuáles son las posibles soluciones que podrían haber. La pregunta que yo le retornaría a usted, Rosendo, es ¿de dónde sale el dinero para el subsidio de esos combustibles? El dinero para subsidiar esos combustibles sale de la misma bolsa del pueblo hondureño, de los impuestos. O sea que no estamos solucionando la gran cosa que se diga. El recaudo fiscal tiene que ser más obligatorio todavía y más fuerte que lo que se pensaba, porque necesitamos darle otro tipo de condiciones a la población hondureña. No creo que esté muy largo el tema de los precios. Recuerde que en el 2022, creo que ahí por el mes de mayo, estaba a 115 el barril. Hoy estamos hablando de $109 el barril. O sea, estamos a $6 de llegar al precio más alto que llegó en el 2022 con el tema del conflicto de Ucrania y Rusia. Es sumamente preocupante. Recordemos que el tema de producción, desde transporte hasta procesamiento, va involucrado el tema de combustibles, hablando directamente del diésel, que según los números que tenemos, ha aumentado más o menos de 86 a 94, o sea que estamos hablando casi un 10% de aumento en los últimos 2 meses. Esto es sumamente preocupante. Lastimosamente el sector productor es el que, como bien lo dijo don Johnny, el que le cae toda la pesa encima, porque por ejemplo en el caso de los productos que están en la canasta básica son productos que están controlados y que no pueden movilizarse o aumentar los precios según lo que se necesita para poder ser productivo. Y el productor internamente está tratando de ser productivo, pero con el tema de combustible es sumamente complicado. Creo que este tema de la comisión integrada me parece una gran idea, don Johnny, pero creo que las propuestas deberían de venir desde el sector privado. Por ejemplo, si nosotros hace 10 o 15 años hubiéramos tomado una política pública en la cual nos incentivaran a producir energía limpia, por ejemplo, fotovoltaica, estuviéramos hablando de una dependencia de búnker mucho menor de la que estamos dependiendo el día de hoy. Esto le daría mayor competitividad a la industria y pudiéramos hablar de manejar mejores precios en la canasta básica. Al final, la apertura que hemos tenido con el Congreso Nacional, desde el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y el presidente de la Comisión de Agricultura y varios diputados productores que han salido electos, con el tema de generar una política pública, una ley de política pública para el sector agro que en realidad sea integral y que toque todas estas aristas que pueden ser el futuro del presente y futuro de la producción y del país, porque al final el país que no tiene la capacidad de producir sus propios alimentos está destinado a perderse. Así que creo que el tema del subsidio es un paliativo para la población, pero quien lo termina pagando somos nosotros mismos, la población. Así que
Creo que la decisión que ha tomado el presidente y su equipo de trabajo era necesaria, pero tenemos que ser un poquito más, yo diría un poquito más propositivo con el tema de darle una solución a largo plazo. Estuve en contacto con el señor ministro Moisés Molina, que a propósito una persona que escucha y que tiene bastante iniciativa, hablando de otras posibilidades de abrir temas de, por ejemplo, como el etanol. Estuve hace 3 años en Washington con los productores de caña y qué posibilidades se le podrían dar al país para poder darle oportunidades tanto al productor para poder hacerse de combustibles un poco más baratos, como tener otra posibilidad de producir otro tipo de alimentos, otro tipo de cultivos que puedan ayudarle a generar estas oportunidades en el campo. Pero en realidad, Chendo, creo que es una situación sumamente difícil y que tenemos que entender que el productor tiene que tener un objetivo que es ser productivo y producir plata para poder vivir. No estamos ahí por pasión nada más y solo por pasar el tiempo, sino también tenemos que alimentar nuestras familias. Bueno, y aquí viene el asunto de los números que tenemos, ingeniero, porque ese va a ser el gran punto para una planificación efectiva del campo y aprovechar al máximo los recursos, que ya lo señalaba el ingeniero Handal. ¿Cómo se deben plantear los temas agrícolas en esta mesa que él propone? Pero ojo, una mesa que sea efectiva, que se vaya a trabajar y no que se vaya a tomar café, y que las iniciativas se cumplan. Yo recuerdo que hace muchos años el presidente Maduro tuvo una muy buena iniciativa con mesas agrícolas, hubo una interesante propuesta. Pero como era Maduro, después vinieron los otros gobiernos y adiós, esto no servía. Y al final de nada va a servir ordenarnos si no vamos a aplicar la fórmula para el real desarrollo del país. Usted conoce de números. Sí. ¿Qué tenemos y en qué hay que enfocarnos? Ingeniero, buenas noches. Primero, gracias. Es una gran oportunidad. Desde el domingo que el licenciado Rosendo me hizo el honor de invitarme a este programa y que pues estoy muy complacido de compartirlo con el Tito, ex jefe mío en FENAC, y el ingeniero Handal, que es un funcionario con una trayectoria reconocida en el país. Vea, desde ese momento yo empecé a tratar de ponerme en los pantalones del productor, que aunque no he sido productor, he sido nada más un técnico agrícola, y creo que la medida que el gobierno muy rápidamente implementó se aplaude. Es una medida que todos sabemos que solamente cubre el 50% del aumento. Así es. Realmente estuve revisando algunas experiencias de otros países y considero que en este momento, y lo que voy a decir es un poco disruptivo y quiero que sea tomado solamente como una propuesta y una sugerencia, es que creemos, creo que no sé si lo estoy diciendo bien, creemos o hagamos un instrumento que sea una solución, como bien lo decía Tito, de largo plazo. Que no importa la crisis que venga, nosotros le podamos decir al productor que él está garantizado y que tiene un apoyo permanente, no que reaccionamos. ¿A qué concretamente me refiero? Me refiero a que el diésel agrícola, para uso agrícola, tractores, bombas de riego, cosechadoras y todo aquello que requiera fuera de carretera el uso del diésel, copiemos o hagamos un benchmarking de lo que Estados Unidos hace con los productores. Ellos tienen un diésel agrícola que le llaman diésel marcado, off the road, o sea, fuera de carretera. No paga ningún impuesto federal ni estatal. Yo creo que si pudiéramos crear una ley donde realmente el productor se vea beneficiado a un diésel exento de impuesto. Porque, ¿qué pasa, Rosendo? Pero usado con la supervisión del caso y exclusivo, porque sí, ya se han creado mecanismos en el pasado y aquí viene una ola especulativa y desvío sin precedentes. Muy bien. La experiencia existe en Estados Unidos y creo que con el acercamiento que tenemos ahorita entre los gobiernos, ¿verdad? Creo que podríamos ser asesorados. ¿Cómo se regula esto?
Obviamente hay que hacer un trabajo de regulación, pero algo que me llamó muchísimo la atención y quiero decirles que para mí fue un descubrimiento, no lo sabía, a este diésel se le coloca un aditivo color rojo, es decir, se tiñe. Y si por ejemplo la policía para un carro diésel en carretera y se le toma una muestra, la multa es de $1,000. Es decir, se tiene que buscar la manera de que no se desvíe. Obviamente aquí habría que también trabajar un tema del margen de utilidad de los distribuidores, porque no podemos quitarle el negocio a las gasolineras, no se trata de eso, pero que el gobierno... Pero sí buscar una ruta de incentivo. Mire, yo estoy sinceramente convencido que si Estados Unidos lo hace, y en Estados Unidos los combustibles no están baratos en este momento, nunca están baratos, ¿verdad? Porque no es un país que realmente le traslada ese pero beneficio a ese sí productor. es un ejemplo Estados Unidos de apoyo a su mercado agrícola. Así es. Entonces, Rosendo, podríamos crear un RTM agrícola, donde, por ejemplo, usted llega a la bomba que es de diésel agrícola, ¿verdad? Y se registra su compra y se puede hacer una auditoría después en campo si realmente esto corresponde a lo que usted está necesitando. Yo creo que deberíamos cuidar la herramienta. O sea, si que los productores deberían ponerse en el plano de defender eso. Yo conozco de un caso, y Tito lo conoce, de una asociación de agricultores muy exitosa que está en Olanchito que tiene su propia gasolinera. ¿Verdad? Eso es avanzada realmente, eso es liderazgo. ¿Por qué? Porque al final nos está faltando mucho el tema de organización. Entonces yo quisiera proponer esta medida disruptiva y por eso alabo que estén aquí las personas más importantes en representación de tanto del Ejecutivo como de los productores para que propongan al Congreso que se emita un decreto donde los productores accesen a un diésel agrícola marcado para uso exclusivo y que no pague el impuesto. Mire, yo le voy a decir por qué la justificación. Póngase usted en los pantalones de un productor. Un productor no tiene seguro social, no tiene beneficios sociales, no tiene RAP, no tiene Infop. Yo soy empleado y en mi planilla ahí me deducen. Incluso hasta me dan plata para meter al RAP. El productor no tiene eso. El productor realmente la única manera de que se puede beneficiar es de que su operación sea rentable. Y para poderle dar esta competitividad necesitamos copiar cosas buenas. No solamente en Estados Unidos se hace en otros países, pero Estados Unidos es el mejor ejemplo. Guatemala ha tomado medidas temporales de alivio hasta de 5 quetzales por galón. Pero yo digo, no hagamos algo ahorita solamente por el momento. Y mire, siempre he criticado, y lo digo con honestidad, tal vez erradamente porque no soy economista, que los subsidios se le dan a todo el mundo. Dígame, suponga que yo tengo una camioneta, vamos a decir, Prado 4x4 y usa diésel. Honestamente, si tengo un compromiso con el país, yo debería renunciar a ese subsidio. ¿Por qué razón? Porque desde el momento que yo tomo esa materia prima que se necesita en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, estoy compitiendo con el productor, con ese productor que no tiene todos estos beneficios que yo tengo como un empleado formal o como un funcionario. Entonces creo que es importante que aterricemos, y a mí me gustó lo que dijo Tito, una medida contundente. Siento que se aplaude la medida temporal, pero siento que no llena las expectativas del campo. Muy bien, solo permítame hacer una pausa porque aquí me solicita la palabra el ingeniero Handal y también entiendo que Tito Ferreira quiere participar. Tienen la palabra ustedes después de la pausa para revisar esta propuesta porque justamente se trata aquí en esta participación de buscar rutas de solución ante una necesidad que está pasando el mundo y que no sabemos cuánto va a durar. Lo que en su momento dijo el presidente Trump, que iba a ser de una semana, según los servicios de inteligencia, se puede alargar por varios meses. Y en algunos sitios ya se tiene que estar sembrando. Ustedes los cañeros están en zafra. Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Héctor Ferreira ahora. ¿Son estos proyectos viables su aplicación o estaremos creando más burocracia alrededor de la propuesta que ha lanzado el ingeniero Cerrito? Porque aquí nos adelantaba, ingeniero Ferreira, Johnny, que el problema aquí es que estamos llenos de leyes, que algunas pueden ser efectivas, pero que incluso ni la misma ciudadanía las conoce. Ingeniero, voy con usted.
Nosotros, el sector productor hondureño se enfrenta contra el sector productor de muchos países de agricultura subsidiadas. Aparte de todo lo que Guillermo mencionaba que nosotros no contamos, también contamos con aristas como por ejemplo hablaba con el señor Víctor Wilson, que de Dios goce, que él tenía que invertir con su empresa, que él gerenciaba $1 millón al año en mantener la seguridad para que no le robaran el camarón. Y en Ecuador esos costos no existen. Aparte, el costo de la energía eléctrica era 35% arriba del costo de lo que pagaban en Ecuador. Entonces estamos distorsionados completamente. Creo que lo que mencionaba Guillermo con la diferenciación, eso tiene que existir. Lastimosamente vivimos en un país, como lo mencionó antes de que me diera la palabra, donde existen las leyes, pero los dientes se los comen o se les olvida que tenemos dientes para poder poner orden en el país. De igual manera, por ejemplo, cuando el gobierno anterior hablaba de esas empresas que no pagan impuestos, si ellos sabían quiénes eran las empresas que no pagan impuestos, ¿por qué no los apretaron? Sí tengo entendido que un hijo de una funcionaria de alto nivel del gobierno anterior trabajaba para uno de los 10 familias que tanto atacaba. O sea, que era un discurso realmente. Yo creo que no podemos seguir con el tema de que no se puede hacer. Eh, es indispensable que seamos diferenciados. No podemos seguir pagando tarifas energéticas igual como por ejemplo paga la industria de la maquila, cuando muchas de ellas también gozan de beneficios fiscales y nosotros no. Es por eso también como federación estamos trabajando en una propuesta de ley también para crear ese tipo de, proponerle al Congreso y al país ese tipo de músculos que le den al productor la posibilidad de poder permanecer en el campo. El relevo generacional es casi Correcto. cero. Y Casi con cero. este tipo de propuestas, ingeniero Ferreira, de volverlas efectivas, se asumiría también por el gran productor el reto de la estabilidad, porque también vivimos bajo una volatilidad sin precedentes ahora, que se crean las propuestas, se aprueban, pero después no hay ese compromiso de desprendimiento que le benefician, pero también hay que beneficiar. ¿Se puede pensar en una propuesta integral alrededor de estos cambios que solicitan? No, es que debe ser así, Rosendo, es la única manera. Yo voy a hacer mías las palabras del señor presidente. Estuvimos a punto de perder el país. Hoy no nos podemos dar lujo de equivocarnos. Tenemos que tomar decisiones reales que sean a favor de la mayoría del pueblo hondureño. La empresa privada grande o la industria tiene que ponerse la camisa de Honduras y pensar que tenemos que sacar adelante el sector productor y a los consumidores a nivel nacional, siempre pensando en una rentabilidad, pero con un compromiso social que sea real. Solo pensar en que los números deben de ser negros o azules, sin importar a qué costo. Le voy a dar una idea. Hoy en la tarde me llamó mi gran amigo José Manuel España y me comentaba que el quesero que le compra la leche a él en el sector de Quimistán le dijo que ahorita no había problema pagar los precios que hubieran, porque dentro de 15 días van a entrar no sé cuántos contenedores de leche en polvo que ellos están utilizando la leche en polvo para poder fabricar quesos. ¿Quién regula eso? Nosotros tenemos una ley que nos debería de proteger para evitar ese tema. Entonces al final no hay compromiso con el país. Esto es cuestión de hacer plata nada más y no podemos. Y lo que yo le decía a España, mira, no te preocupes si el precio internacional de la leche en polvo se irá arriba con este tema del conflicto en el Medio Oriente. Todos los precios de los commodities, como bien lo dijo usted al principio del programa, se van a venir arriba. Vamos a irnos, ejemplos claros. La urea, hace 15 días estaba en 900 lempiras, hoy está a 1100 el quintal.
y el precio más alto que llegó en el 2022 por el problema con Ucrania fue de 1.300 lempiras al quintal. El 30% del fertilizante, hablando de urea, del mundo pasa por el estrecho de Hormuz. O sea que el conflicto todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Y ahora dice usted que van a ser un conflicto de meses. O sea que tenemos que empezar a tomar determinaciones que le contribuyan al productor y que le contribuyan al país, pero como lo dijo y creo que Guillermo muy bien tomó el mensaje, tiene que ser integral, tiene que ser algo que ayude a corto plazo, que se mantenga a mediano y que a largo plazo cambiemos como país, que nos dé otra matriz completamente diferente a la que tenemos el día de hoy. Johnny. Yo pienso que debemos de aprovechar la energía, la buena voluntad que tiene el presidente Afura. Completamente. Él tiene una enorme voluntad para solucionar los problemas del pueblo hondureño. Y este es un problema macro, podríamos decir, Tremendo. porque somos un país millonarios, ricos en recursos naturales. Y es lamentable que por el desorden que tenemos no seamos lo productivos que deberíamos de ser. ¿De qué hablo yo en mi propuesta? De todo lo que está hablando Tito, lo que ha hablado Cerritos. En esas mesas se va a discutir los importadores, los comercializadores, esos beneficios, eso que hablaba de la leche en polvo, de las licencias que se dan para traer maíz, arroz, frijoles y otras cosas, verduras de Guatemala. Ese tipo de cosas se tienen que regular. Lo que decía el ingeniero Cerrito. ¿Y cómo hacer todo esto, Johnny? Porque no tenemos el producto. Por eso no tenemos el producto. Hay que hacer producir la tierra. ¿Y cómo vas a hacer producir la tierra? Mancomunando todas las instituciones y el sector privado, contando, además de las instituciones, con las comisiones del Congreso, con lo que vaya a ser necesario para que podamos entablar un plan macro para la productividad. Cerritos decía, eso en los años 60, mi papá, ganadero, agricultor, el combustible en la gasolinera eran más baratos. Tenían dispensas para los insumos, dispensas para los tractores y todo ese tipo de incentivos también está en la propuesta que yo le hago de crear una la ley de incentivo a la producción agrícola que se impulsó en el gobierno anterior, que yo recuerdo que se generó toda una enorme polémica por el tema de ciertas exoneraciones, que al final el productor IBI no se le aplicaban. ¿Tiene algo favorable que se pueda tomar ahora en estas circunstancias que enfrentamos, John? Hay que tomar de todas las buenas ideas, conjuntarlas, unirlas en un solo objetivo. Y yo considero que en la propuesta van a haber 5, 6 temas importantes que vayan uno reforzando al siguiente para hacer producir el país. El ingeniero Cerritos decía algo. Yo les digo, miles de leyes que tenemos en el Congreso que nunca se reglamentaron. No hay presencia de la autoridad. Si es prohibido doblar a la izquierda en un cruce, hay gente que lo hace. ¿Saben por qué? Porque no hay presencia de la autoridad. Y entonces, lo que Ferreira manifiesta es lo correcto. Decisiones firmes. Y yo considero y tengo mucha confianza en la energía y la voluntad que tiene el presidente Afura. Porque aquí hay unos puntos que con el ingeniero Cerrito los hemos abordado y con el ingeniero Ferreira. Es a los productores, a los que hacen un esfuerzo en el país, que producen maíz, que producen frijol, lo común del hondureño. En el Lima garantícenle el precio, un precio de referencia efectivo, que no sea
la institucionalidad el enemigo del que produce? Mire, ¿Por qué es tan difícil eso? porque estamos desordenados. Estamos en un desorden en el sector productivo agrícola del país. ¿O es que el funcionario se metió hasta más allá de donde podía y va por dentro? Muchas razones pueden haber, pero en este momento tenemos que construir algo positivo. El productor está a expensas al intermediario. El intermediario está sentado en su negocio esperando a ver si aquel productor, con todos los riesgos que hay, le va bien y produce para ir a pegarle un fracaso aquí. Y todo el mundo tiene derecho. Los intermediarios, los comercializadores, los importadores. Pero hay que tener un orden. En la medida que tengamos ese orden, en ese plan marco para la productividad del país, nosotros vamos... Pero hoy no estamos ordenados. ¿A cuánto tiempo se puede tener una planificación así como la muestra el ingeniero Cervito? Es un trabajo intenso de esas mesas, un trabajo intenso que debe haber, porque al final el resultado que vas a tener es cuánto ha sido el costo real de producción para que el productor tenga su beneficio y que sirva como incentivo para seguir produciendo, y el intermediario, el comercializador, tenga también su beneficio, sin golpear y cuidando siempre al consumidor final. De ahí viene el tema del valor agregado. El valor agregado te genera empleo, te genera mejor utilidad. El emprendedurismo toma acción en eso, en muchos temas del sector de materia prima del sector agrícola. Y ya aprendió el hondureño, ingeniero, a saber qué debe sembrar, qué le es rentable, o seguimos con ese gran problema que nos cuesta entender que hay sitios donde ya no se debe sembrar maíz, donde ya no se tienen que sembrar frijoles. Eso es parte del inventario que tenemos que hacer y clasificar, óigame bien, clasificar todas las regiones productivas de Honduras por su vocación de tierra, para que el productor no quiera que no siembre lo que se le antoja sembrar, si la vocación de tierra no es apta para eso. Muy bien, hacemos la pausa, luego vamos a revisar los números y cómo están los inventarios en el país, porque incluso el ingeniero nos va a presentar detalles, no sabemos cuántos tractores hay en Honduras, el uso que se les da, el servicio que pueden tener con la tecnología disponible muchos productores para mejorar sus cosechas. De acuerdo. Después de la pausa. Bueno, seguimos aprendiendo y en ese aprendizaje, hablábamos aquí en la pausa, se nos van los gobiernos y muchas buenas iniciativas se quedan. Sí. Se quedan, incluso financiamientos, condonaciones, y ese círculo vicioso no terminamos de salir. ¿Qué dicen los números, ingeniero? Bueno, en primer lugar, consulté con varios amigos que llevan al menos 2 décadas en este negocio de los tractores y ninguno me pudo dar un dato de la cantidad de tractores que hay en el país, pero sí me dieron una pista muy interesante que quiero compartirla con el público. Todos coincidieron, a los que les pregunté, que alrededor de 200 tractores al año ingresan al país y que tienen una vida útil máxima de 15 años. Entonces, si multiplicamos 15 por 200, podríamos decir que en este momento conservadoramente hay 3.000 tractores. O sea, me parece que lo del subsidio... No incluyen aquellos que vinieron, ¿verdad? Hace unos años que se perdieron. Los del ALBA. Eso ya regresaron. Los encontró, ¿no? En chatarra se fueron. Sí, entonces... Porque ya pasaron 20 años. No nos asustemos por la propuesta, porque realmente creo que si lo logramos controlar bien el incentivo, se va a diluir realmente en todo lo que es la factura petrolera. Mire qué interesante ese dato del censo, pues es lo que tenemos, es la herramienta que nos permite tomar decisiones. Dice que las unidades productivas de Honduras, un 46.7% tienen acceso a maquinaria.
un dato bastante alto. Acceso, ¿verdad? En el caso de riego, me llamó muchísimo la atención que tenemos casi 100,000 hectáreas. Yo siempre he sostenido que ese número es más o menos lo que se está regando en Honduras o que tiene acceso Pero a riego. aquí estas 100,000 hectáreas está entre el que es privado sí, así y es, el que tiene la oportunidad a través de cooperativas y algunos emprendedores agroexportadores que también. invierten y Sí. entran. Entonces, tomando como elemento estos datos, en realidad las bombas de riego, ¿verdad? Tendríamos que hacer un cálculo cuánto más o menos es el consumo que se necesita para la irrigación de estas 100,000 hectáreas. Entonces, yo creo que el número no va a ser una cosa alarmante. Yo diría que deberíamos abrir un poco la mente y hacer un piloto este año para que por lo menos lo que es maquinaria y riego le garanticemos que no va a pagar el impuesto fijo que percibe el Estado. ¿Y qué metas se deben fijar para ir aumentando estos números que de pronto al cerrar la actual administración en vez de 100,000 nos digan tenemos 150,000? Y mire, y aprovecho que tenemos la presencia del presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos. Yo creo que la FENAC podría manejar esto. La FENAC podría tener el censo de quiénes son los que pueden accesar a este tipo de beneficio y de incentivo y trabajar juntos, ¿verdad?, con el gobierno para que realmente se respete el hecho del diésel agrícola. Quiero mencionar algo más, y aquí siento que en el discurso últimamente, ingeniero Handal, y con mi corazón azul, ya no se habla de asistencia técnica, solo fue en la campaña. Correcto. Fíjese que ese dato dice ahí que solo 11% de las explotaciones de Honduras tienen acceso a asistencia técnica. Se olvidaron. Si un ganadero tiene un problema... Y esta asistencia técnica... muchas veces privada. Muchas de ellas es privada. Organizaciones. Pero estamos Vendedores. hablando de una asistencia técnica que debe ser proporcionada por Agricultura y Ganadería, sacando a los técnicos de la oficina. Y tenemos técnicos de escritorio. Pasó la campaña y como dijo Tito en la mañana en un programa que lo escuché, ya, el voto ya votó, ¿verdad? Pero ahora los hechos no están diciendo nada con respecto a este tema. Y mire, yo le voy a poner el ejemplo de un ganadero. Un ganadero tiene un animal enfermo. ¿Qué hace el ganadero? Se va a un agroservicio. Le pregunta al dueño del agroservicio, mira, la vaca tiene esto, ponele esto. Regresa, le pone eso y no funciona. Vuelve de vuelta. No tenemos médicos veterinarios que le den asistencia técnica a nuestros ganaderos y que le den una receta y un diagnóstico exacto para que no gaste más. Todo es privado. Asistencia técnica pura. Por ponerle un ejemplo muy, muy tosco. Ahora, ¿qué sucede con la asistencia crediticia? Este es el otro gran dolor de cabeza. El censo confirma lo que hemos venido diciendo y que las cifras de Banco Central lo sostienen. Apenas el 5% tienen acceso a crédito o usaron crédito. Solo 5% de todo el universo de la cartera de créditos en Honduras se va a la banca. Aquí tenemos un experto en banca agrícola que va a hacer otro programa, creo que propongo ese tema, para que hablemos de un Banadesa vivo y un Banadesa eficiente. El otro temita que quería mencionar, se habla mucho de que somos el generador de empleo, pero el censo dice que el 97.5% son temporales. Y ahorita se está discutiendo una ley del empleo por hora, se está discutiendo... Ustedes ya tienen esa experiencia. No, si es que en el campo no hay forma. En el campo usted o paga, y si no paga... O sea, el mejor ejemplo de efectividad del empleo parcial es el campo. El campo. En la vida real así es. Y solo ni siquiera el 4% es permanente. ¿Quién es un permanente? Tal vez el que trabaja con una empresa como Agrolíbano, que es exportadora, o DOL, que es exportadora. Entonces, tenemos un campo, sinceramente, yo lo digo, yo todavía no he visto una estrategia contundente. Yo no la veo todavía. Creo que es que la están construyendo y es temprano, como decía Tito en la mañana, juzgar al gobierno, pero yo creo que ya tenemos datos, ya tenemos información. ¿Qué falta con las estrategias? No nos enredemos. Decidamos 5 cosas, pero hagámoslas bien. No 10 o 20 que no vayamos a hacer. Esto de la asistencia crediticia, ¿cómo puede ser la banca estatal un gran aliado? ¿Se puede pensar en eso o lo que se propone en Banadesa solo es para salir del paso históricamente, John? Es que las viejas buenas costumbres las hemos hecho a un lado. Cuando yo era presidente de Banadesa, teníamos el seguro agrícola. ¿Y funcionaba? Claro que funcionaba. Seguro agrícola es
el que representa la continuidad del financiamiento para el productor. ¿Por qué? Banadesa pagaba el 50% del seguro y el productor pagaba el otro 50%. ¿Y qué tanto de esos productores fue efectivo? No. Ese seguro agrícola fue súper efectivo. Nos marcó la continuidad de que el productor, si perdía, Se refinanciara o el seguro le pagaba al banco y automáticamente el productor Lo tenía habilitaba. su dinero otra vez para volver a sembrar. Pero empecemos de cero. Hay que levantar una estadística de todas las unidades productivas que hay en el país con ¿Y georreferencia. el INE no tiene estos datos? No creo a nivel de explotación. Le voy a porque recomendar consulten HNL, que pronto vamos a tener algunos datos de eso. Eso es importante, que tengamos esa estadística para todo, para el financiamiento, para el apoyo, para la propuesta del ingeniero Cerritos del diésel tal. Agrícola. Pero hay que tener en cuenta que si la propuesta, confiamos que el presidente Afura va a poner atención en esto, van a crecer el número de tractores. Ok, pero tenemos Va- que mecanizar más la agricultura va- porque tenemos problemas de mano de obra. La Claro. mano de obra se ha ido. Tenemos La- que tecnificarnos. Mire, Sí o sí. Nosotros tenemos serios problemas con la mano de obra en el campo. Exactamente. Los muchachos no quieren trabajar ya en Exactamente. el campo. Todo es celulares, todo es Todos los tecnología. celulares o se norte. quieren ir de caravanas al norte. Y entonces Así es. lo que dice el ingeniero Cerrito refuerza esa teoría que nosotros tenemos que mecanizar más Totalmente. todas las actividades, Urgente. todas las labores, hasta la fertilización. De acuerdo. Pero en la propuesta más, los Los seguros. proveedores de insumos, toda esa gente va a integrar esa comisión que podría generar a través de las mesas, dependiendo de los temas que se trataran, un proyecto macro que nos permita ir con detalle y paso a paso. El paso 1 que refuerce al siguiente paso. Muy bien, Johnny Handal, Guillermo Cerritos y Héctor Ferreira con nosotros al banquillo. Ya venimos con más. Ingeniero Ferreira, el tema de la mano de obra, en estas circunstancias, ¿cómo lo van a revisar? ¿Y van a entrar ustedes siendo parte de esta propuesta integral? Me picaban las manos por interrumpir el mensaje cuando estaba hablando Guillermo de la mano de obra, porque si hablamos a números redondos, más o menos a un salario de 11.500 lempiras al mes, dividido en los 30 días, en las 8 horas laborales que cumple una persona en una empresa normal, que uno marca con su tarjeta, sale como 48 lempiras la hora. ¿Cómo le pagaríamos nosotros en el campo? ¿O cuánta gente nos traería en el campo a nosotros que entran a las 7 de la mañana, desayunan a las 8, vuelven a incorporarse a las 8:30 y a la 1 de la tarde se van para su casa? Ese empleado está pidiendo entre 350 y 400 lempiras el día. Y es por eso que no avanzamos, porque no hay formalidad ni tanto del empleador como del empleado. Hay un tema que el presidente tocó hace un par de días y me llamó mucho la atención porque es un tema que venimos arrastrando no de hoy, sino de ya de varias décadas. Es que el 80% de la economía del país es informal. No vamos a avanzar nunca. De acuerdo. Pero para eso, para poder darle formalidad a la economía, debemos de incentivar a los generadores de empleo a que cuando estén en una economía formal van a gozar de buena educación, de buena salud, pero nadie quiere aportarle nada porque el tema de corrupción nos ha inundado definitivamente. Mi discurso siempre ha sido que si nosotros nos dedicáramos desde hoy a educar las nuevas generaciones, en 12 años este país
se reduciría a la mitad el presupuesto de seguridad y a la mitad el presupuesto de salud, porque la gente va a estar educada y no vamos a necesitar invertir en esos dos aspectos que tanto daño nos hacen en el país. Uno, porque no nos cuidamos. Y dos, porque en realidad la gente ha visto la forma más fácil de hacer su dinero, que es infringiendo la ley. Nosotros como sector nos hemos enfocado en 4 temas que son sumamente importantes para nosotros. El tema de seguridad jurídica es indispensable para poder darle una ruta real al país. No nos podemos dar el lujo que una onza de tierra tenga conflictos. No nos podemos dar, y sé que la disposición del presidente es, tanto el presidente de la República como el presidente del Congreso, es darle solución a ese tema. Nosotros como federación, al presidente Zambrano le dijimos que en cualquier comisión que quiera que les acompañemos, les vamos a acompañar y proponer soluciones que en realidad le den la oportunidad al verdadero productor que necesite tierra, no aquel que tome ventaja de este tema. Muy bien. El tema de financiamiento, Rosendo, es sumamente importante, darle solución a esa gente que tiene 30 años de tener su tierra botada porque no puede acceder, pero también don Johnny conoce bien ese tema, gente que en realidad fue afectada, no gente que ha tomado ventaja y que ha dejado de pagar porque no ha querido. El tema de SENASA para nosotros es un tema toral, es prácticamente la frontera en la cual entran o salen productos que potencializan o debilitan la economía del país. Y eso es sumamente importante, reconocer que el presupuesto de SENASA no debe de estar amarrado al Tesoro General de la República, sino que debe fortalecerse solo SENASA con su presupuesto. Darle autonomía. Muy bien. Y creo que para finalizar, la cuarta y la arista más importante es que debemos de consumir productos hondureños. Ese tema es la responsabilidad de todos y sobre todo ustedes, Rosendo, como medios de comunicación y periodistas de alto prestigio, en los cuales se una una campaña de hacerle conciencia a la población hondureña que deben de consumir los productos de alta calidad hondureña, que ya estamos listos para poder competir. Aquí hay un punto, gracias, ingeniero Ferreira, punto fundamental: la seguridad jurídica, la garantía de la tenencia de la tierra. Esta tiene una tarea fundamental, la autoridad del Instituto Nacional Agrario, que dé una respuesta, porque desgraciadamente desde la institucionalidad en el pasado se habló de promociones para invasiones. Bueno, la propuesta que hacemos de juntar, coordinar, integrar todas las instituciones del Estado que tengan que ver con la productividad agrícola empieza por eso, porque tengamos la tierra para sembrar, pero si estamos emproblemados, difícilmente vamos a iniciar una propuesta o un plan macro productivo en el país. Y básicamente de eso se trata la propuesta, de poder ordenar, de poder entrelazar, encadenar todos los activos que tenemos a través de las instituciones, con la participación del sector privado. Y no solo el financiamiento a través de Banadesa, sino que Banprovi, de la banca privada. Yo creo que es atractivo si existe un seguro agrícola, porque la banca privada prefiere estar con sus tarjetas y con seguros de vida y seguros médicos, en vez de apostarle a la productividad en el campo. Ingeniero Cerrito, cierro con usted el tema del apoyo externo. Puede resultar clave, lo planteaba el ingeniero Handal, que hay que buscar las alternativas para mejorar la producción del hondureño, sobre todo ahora que Estados Unidos es un gran aliado, hay buena relación con Trump, sí. Que El Salvador, que tiene una economía pujante con dólares, siga comprando a buen precio el producto, sobre todo algunas hortalizas aquí en Honduras, y que sustituyamos. Ya debemos irnos olvidando los anaqueles en el norte, donde Johnny,
están llenos de productos guatemaltecos que perfectamente se pueden producir aquí en Honduras, ingeniero. De acuerdo. Bueno, no se puede proteger al consumidor si no se protege al productor. El discurso está mal, porque normalmente el discurso es protejamos al consumidor, que los precios no aumenten. Pero hoy en la mañana escuchaba al ingeniero Ferreira en una intervención que él decía que lo que él produce, él no le puede poner precio. Es otra persona la que le pone precio. Entonces, en su momento también el ingeniero mencionó el tema de costos. Creo que el país necesita sentarse y revisar los costos de producción y actualizarlos mes a mes. Y si los costos suben y no tenemos la medida para contrarrestar esa subida de esos costos, se tendrá que trasladar al precio del consumidor. Y en este tema también hay mucha intermediación que nos está afectando. Yo creo que los productores deben estar vigilantes de que si tenemos en el país un beneficio donde están exentos de todos los insumos, que esa exención no se traduzca en margen de utilidad. No sé si me estoy dando a comprender. O sea, de nada sirve que algo esté exento si el precio al que el productor lo va a comprar finalmente, el insumo, está caro. Entonces, no puede ser que los demás países no tengan ese beneficio y nosotros no seamos más competitivos. Y definitivamente, para cerrar, tenemos que aprovechar nuestro socio comercial, asentarnos y venderles todo lo que podamos producir aquí en el país. Sé que van a invertir en el tema de maquila porque no quieren depender de China, pero no nos quedemos la agricultura rezagados. O sea, aprovechemos esta gran oportunidad que hay de acercamiento entre el presidente Trump y el presidente Afura. Así que, gracias Rosendo por este espacio. Ojalá que el productor tenga quien lo defienda, porque definitivamente hasta este momento no lo ha tenido. Y creo que Tito puede ser un líder en este sentido de manejar esa agenda donde al productor se le dé su lugar. Gracias, muy amable el ingeniero Guillermo Cerrito, Johnny Handal Jawid y Héctor Ferreira con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.